Muy buen día, mis queridos hermanos, una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Totalmente contento y gozoso por el privilegio que tenemos delante de Él, de presentarnos como si nunca pecamos, sin mancha, delante de Dios por la obra y los méritos de Cristo Jesús. Gozoso por la fidelidad que nos ha acompañado en todo este tiempo, a pesar de luchas y pruebas. Ya estamos en el 2021. Y el Señor nos ha sostenido y nos sostendrá siempre. Aquel que sostiene los átomos del universo y nuestras vidas con constante fidelidad y soberanía es el que va a producir en cada uno de ustedes y en mí una obra que resulte para glorificarlo. A todos los amados oyentes y cristianos aquellos que han creído en Cristo Jesús, por una obra del Espíritu Santo y llamados por el Padre mediante el Evangelio de la gracia. Ese es el título de esta prédica, a lo que el apóstol Pablo insta a Timoteo a considerar, a meditar, a recordar la gracia que le fue dada en Cristo Jesús. El título de esta prédica tiene que ver con el Evangelio de la gracia y la lucha espiritual. Cuando predicamos el Evangelio de la gracia, saltan los opositores, saltan argumentos, saltan sofismas, engaños, para poner algo más o añadir algo más a la obra perfecta y completa de Cristo. No le es suficiente entender que Cristo murió por nuestros pecados, que ha sido sepultado y resucitado al tercer día, con poder y majestad a la diestra de Dios Padre. No, quieren añadir algo. Se sienten como que no están completos. La salvación es solamente por gracia. Por eso el Evangelio de la gracia y lucha espiritual, porque cada vez que predicamos y proclamamos, los opositores no estamos hablando de inconversos y mundanos, estamos hablando aún de cristianos, débiles muchas veces y otros carnales. Aquella persona que no entiende el Evangelio de la gracia se ha perdido gran parte de las cartas del apóstol Pablo, porque no ha hecho otra cosa que predicar acerca del Evangelio de la gracia y en esta forma abarcativa todas las doctrinas que están contenidas en esto que él dice, mi Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de su evangelio? Porque él predicaba esto y en dos aspectos importantes. Consideremos las cartas de Pablo: el mesianismo de Cristo encarnado y la humanidad de este Jesús, que es descendiente de David, ha resucitado. Por eso habla de Cristo crucificado y resucitado. Es inseparable la muerte y la vida en cuanto hablamos de la obra de Cristo. Él habla a Timoteo, mirá, recordá, lo insta y menciona 7 figuras retóricas, 7 ilustraciones que hijo, soldado, atleta, labrador, después habla del obrero, pero más que obrero tiene que ver con maestro, el que traza con precisión la palabra, el que corta rectamente, vaso o utensilio, cuando habla de la casa, y siervo tolerante y paciente para corregir, para enseñar, para instruir, que habla de la tarea del pastor. Bien, ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo? Lo anima 25 veces y lo alienta a Timoteo, sea por timidez o por la gran responsabilidad que conlleva el ministerio al cual el apóstol Pablo le pasa la antorcha. Este realmente pasa la antorcha, porque Timoteo no era apóstol, ni hijo de apóstol. Era un discípulo que aprendía de Pablo. Los discípulos no se adquieren instintamente, por instinto, no. El discipulado tiene que aprender, por eso se enseña. Los discípulos no nacen, los discípulos realmente se hacen. Y de esto hay millones de libros, y es verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, no te olvides, recuerda esto. Sea que se había avergonzado por la persecución que había por Nerón bajo el imperio romano, un sádico y diabólico y tirano en contra del cristianismo, sobre todo, donde incendió Roma y causó y dijo, estos fueron, mira, los causantes de todo esto son los cristianos. Los cristianos habían sido perseguidos y 3 años antes aún de la destrucción del templo de Jerusalén, ya había una diáspora pequeña que la mencionan Hechos. Cuando los cristianos primeros, después del martirio de Esteban, se dispersaron por diferentes lugares. Y cada uno de los que había escuchado el Evangelio en ese momento, también proclamaron y predicaron a las personas de que se había efectuado el tema de la salvación mediante la obra de Cristo Jesús. Hay personas, por ejemplo, que huyeron a su ciudad natal, de los que habían ya escuchado también en el Pentecostés, y predicaron a sus
a los lugares donde ellos estaban, oriundos en el lugar donde ellos residían. Así fue recorriendo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a Colosas, había un pastor llamado Epafras, y si ustedes ven bien Hechos, Pablo no fue nunca a Colosas, había alguien que llevó el evangelio a ese lugar. Pero Timoteo sí era un discípulo, un colaborador de Pablo, y Pablo lo va a preparar en todo el camino, y en la segunda carta final, cuando él se despide, cuando dice que va a ser derramado como libación a su Señor, está hablando de su sacrificio, porque va a morir, le encarga a Timoteo una responsabilidad inmensa, un privilegio grande, para también una recompensa. En Asia, capítulo 1, versículo 15, dice que se habían introducido el tema de obras, méritos y legalismo. Personas habían desviado de la fe y de la gracia que había sido dada por la obra completa de Cristo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 6, le habla justamente de que tenga cuidado con estas personas que están diciendo esto no, porque tienen con el legalismo, y sabemos que el que cree todas las cosas han sido santificadas por él y con acción de gracia puede comer y puede beber. Entonces el apóstol Pablo es una persona de la cual, y no creo que haya otro apóstol de que pueda hablar de manera más extensiva sobre la gracia de Dios, porque a él le fue dada. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 10, habla de la dispensación de la gracia, que era un misterio y le fue revelada a él. Me fue dada, dice. Así que era un misterio no quiere decir que nunca se podía conocer, sino que hasta el momento no había sido conocido. Y algunos podrán decir, pero Pedro abrió las puertas hacia los judíos, los samaritanos también, cuando ellos bajaron y pusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo, y con Cornelio. Pero la puerta grande de los gentiles, según Hechos 14:27, me fue dada a mí, dice Pablo. Así que tenemos que entender. Y cuando habla de Timoteo, va a hablar de Éfeso. Éfeso, donde escribe Pablo a Timoteo, ellos tenían la carta a Éfeso, que era una carta cíclica, donde debían leer varias iglesias. Así que ya tenían la doctrina de la posición del cristiano y la forma práctica en la que se tenían que conducir. Por eso el versículo 1 al 13, hay que tener cuidado con 2 Timoteo, no habla de pérdida de salvación. Habla del servicio y las recompensas del cristiano. Entendiendo que se habían introducido falsas doctrinas, desvían a otros también de la fe. El apóstol Pablo empieza con un enfático tú pues, tú pues, hijo mío, fortalécete en dínamo. La palabra en dínamo indica la necesidad de depender continuamente de Dios. ¿Y cómo se logra esto? Depender continuamente de Dios. Bien simple. Cuando uno está en continua sumisión al Espíritu Santo y en armonía a la voluntad de Dios conforme a su palabra. Nunca se olviden, el Espíritu Santo obra por su palabra. La información de lo que tenemos, de lo que conocemos de Él, el Espíritu Santo obra con eso. Y pueden resultar dos cosas: obedecemos o no obedecemos. Tú pues, hijo mío, hijo es tecnón, no es huyos. Hijos es, tecnón es un calificativo, una forma de decir entrañable, como un niño amado, realmente mi hijo espiritual amado. Él había aprendido la palabra de Dios desde pequeño con su abuela Elodia y su madre Eunice, pero con Pablo sabía el don que Dios a través de sus manos él tenía en cuanto al ministerio y cómo Dios lo iba a utilizar a Timoteo potencialmente, y él le encarga esto: lo que has oído de mí, esto también encarga a hombres fieles, y son hombres fieles a otros para que puedan ser instruidos, y así sucesivamente. Este eslabón inquebrantable de enseñanza, de poder hacerlo desde el día de Jesucristo, enseñar a sus discípulos a otros, y así sucesivamente. Tenemos que entender que hay algo muy importante: la enseñanza, la instrucción. Si nosotros enseñamos bien, la gente va a enseñar bien. Si nosotros repetimos lo que hemos aprendido mal, se sigue el círculo vicioso y nos desviamos de la fe. Por eso es importante que se habían introducido personas que negaban la resurrección del cuerpo, que lo vemos después, pero estas personas también habían puesto legalismos, formas, normas, y añadían otra cosa, que la obra de Cristo ya había sido completa, pero ellos añadían ciertas cosas menospreciando, menoscabando la obra de Cristo. Y está hablando a cristianos, Cuando menciona el buen soldado de Jesucristo, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos cómo va. Pablo
enseña a Timoteo. Timoteo había escuchado de Pablo. Timoteo ahora tiene que encargar a hombres fieles e idóneos, capacitados, habilitados, aptos para enseñar. Y esto también a su vez a otros para que instruyan y también enseñen, y así sucesivamente. Pablo pasa la antorcha verdaderamente a Timoteo. No era su hijo biológico. No como el abuelo era pastor, lo pasa al hijo, el hijo al hijo. Eso no se hereda. No se hereda. El pastorado y el obispado es un llamado realmente de Dios. Y la iglesia es la que confirma. Entendemos que Pablo, en todo su seguimiento, lo iba ayudando. Con todo el consejo de Dios, le iba enseñando, instruyendo, corrigiendo. Y posiblemente por la timidez o por la responsabilidad tan grande la cual él le va a encargar, le tiene que decir que lo que le ha sido dado no descuide, que era toda la información sobre la gracia de Dios, que siga hablando y predicando y proclamando de eso. Miren qué interesante, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La primera vez que el apóstol Pablo en todas sus cartas coloca de esta manera: Cristo Jesús. Cristo es el ungido, el Mesías. Pablo habló sobre Cristo como el mesianismo de Cristo encarnado y la resurrección de Jesús. Jesús habla de su variedad en el nombre propio. No en otras cartas de esta manera. Siempre Jesucristo, ahora Cristo Jesús. Mostrando lo que por causa de lo cual él fue encarcelado es por predicar que Cristo se hizo carne, hablando de Cristo crucificado y resucitado. Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, la palabra fieles, pistos, tiene que ver más con una parte negativa y una parte positiva. ¿Quiénes son los hombres fieles? No deben tener esto, no deben tener esta parte negativa. ¿Cuál es? No falsificar, ser legítimos en este sentido, ser creíbles, confiables, no diluir, ¿sí? No perder, no ignorar, no descuidar. ¿Qué? Lo que Pablo había dicho, la gracia de Dios. Y segundo aspecto, que la parte positiva, ¿cuál era? Trazar bien, con precisión, la palabra de verdad. Según de Timoteo 2:15, que lo dice más adelante. Es interesante que esa palabra hombres no es hablando del masculino, andros, ni tampoco del femenino, genica, como dejando aparte a las mujeres. No, hombres fieles, tanto hombres y mujeres, andropos. Y esto es interesante. El apóstol presenta 3 ilustraciones para Timoteo en esta parte. Primero habla del soldado, después del atleta y el labrador. Primero, nada lo desvíe de sus responsabilidades principales como soldado. El que es soldado y el que milita a las órdenes del que lo reclutó, no se enredan las cosas del mundo, con actividades que son buenas, pero no son las mejores. Con las cosas que no descuidamos de acá en la tierra, pero no descuidamos lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas, en su ministerio y su obra. Con esto no quiero decir que se deja de hacer actividades que son legítimas y buenas. Yo estoy hablando de las responsabilidades que hay en cuanto al ministerio. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ahora él tenía que encargar a hombres fieles, capacitados, habilitados para enseñar. No era algo simple. Él tenía que ir viendo a qué personas podía encargar, tenían que ser confiables, no personas que lo abandonen. Por ejemplo, Demas, según de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demas me ha abandonado, amando al mundo me dejó, así como muchos más. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, porque la experiencia lo ha visto que él iba bien tal vez, pero no abandonó las cosas del servicio, perderá recompensas, amando al mundo, malas cosas de abajo, y eso tiene que ver con un mal soldado, en vez de ser un buen soldado y seguir hasta el final. Entonces vemos que dice, tú puedes, fortalécete. Fortalécete es tener necesidad completa, continua de Dios, en la gracia. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida para agradar, ¿no? Sino para agradar al que lo reclutó, al que lo llamó. La tercera figura retórica ya vimos que es hijo amado de Pablo, segunda soldado, y tercera habla del atleta. El atleta, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El atleta se preparaba 10 meses, el atleta griego, para poder concursar, para poder correr. De la preparación hasta el concurso, de la carrera, 10 meses se preparaba. ¿Cómo se autodisciplinaba? Ejercicio, la parte de la salud, la dieta y el descanso, obviamente. Pero cuando estaba dentro de la carrera también tenía reglas. O sea que el que no corre legítimamente queda fuera, descalificado, sin premio.
Pero el que no se prepara en autodisciplina antes, tampoco puede llegar a la carrera. Para competir, para estar de acuerdo a esa carrera. Es una alta competencia, se necesita rendimiento, se necesita estar bien. Entonces, al soldado le dice que nada lo desvíe de sus responsabilidades principales. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, el 10 y el 24 habla de lo mismo. Una persona que trabaja en la parte de su ganado no va a beber de su leche. Una persona que trabaja mucho tiempo no va a cosechar y va a recibir su fruto por su esfuerzo y trabajo. El atleta que compite no se enreda en las cosas de abajo. El buen soldado, y habla de lo mismo, el apóstol Pablo habla de lo mismo. Él decía que la vida cristiana es una carrera. El atleta tiene una preparación, tiene descanso, dieta, ejercicio, tiene una disciplina. Eran meses de entrenamiento. Y lo primero que hace el atleta es negarse a sí mismo, abstenerse de ciertas cosas que tal vez puedan ser buenas, pero va a ir por las cosas mejores. Soporta las dificultades que hay, aunque sean adversas, y persevera hasta el final porque quiere el premio. El versículo 6 habla del labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Vemos que es verdad, el labrador siembra la semilla, pero también la nutre para que crezca. De esa manera nosotros también. En la predicación, en la proclamación, en el servicio debemos sembrar la semilla, hacer para el Señor y también regarla, nutrirla para que crezca. Y nuestra vida, disciplina privada primero, porque el apóstol Pablo le va a hablar de cosas muy importantes. En estas ilustraciones va a hablar de lo que está en cuanto al ministerio público que tiene que hacer y la vida personal. Entonces nuestra vida personal tiene que estar llena de la palabra del Señor, del conocimiento de Cristo. Ahora vemos que el agricultor debe ser paciente para ver el fruto y también dispuesto para trabajar a tiempo y fuera de tiempo, pero va a recibir su recompensa. Todo esto requiere un esfuerzo. Vemos estas tres figuras retóricas al primer tiempo. También tenemos la del Hijo, así que a lo primero le va a hablar de una manera entrañable para todo lo que tiene que considerar y meditar. Del versículo 1 al 13 no habla de pérdida de salvación, habla de servicio y recompensa, y que cada uno recibirá conforme a lo que ha hecho y la motivación con la que lo ha logrado. El agricultor ya hemos hablado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo conecta el versículo 8 y el 10 del ejemplo de Jesucristo y de él mismo con penalidades? Porque dice, acuérdate de Jesucristo. Anteriormente dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo lo que había hablado. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. ¿Por qué le menciona todo esto? De la resurrección, descendiente de David y demás. Porque no nos tenemos que olvidar que en su humanidad Jesús era 100% humano, como su divinidad 100% divino. Y en su humanidad sufrió, nos mostró ejemplo. Acuérdate de Jesucristo. Y ahí sí menciona a Jesucristo, el nombre compuesto, la humanidad y Cristo en cuanto a su divinidad. Resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Y esto que predicaba él, de este Jesucristo, es lo que le llevó como resultado a la cárcel, por el cual sufrió penalidad hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿De qué me habla del 8 al 10? De lo mismo. Él sufre penalidades, soporta dificultades para llegar ¿a qué? A la recompensa que el Señor tiene preparada para él. Porque todo lo que está haciendo lo está haciendo por causa de nuestro Señor. Él no está en la cárcel por sus pecados. Ahora, ¿sufre dificultades? Sí, sufrió dificultades. En Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 habla de lo mismo, del Evangelio de Jesucristo y de Jesús descendiente de David. Habla de la resurrección que él predicaba. Pero más que la resurrección, estaba demostrando su señorío, el poder de la resurrección. Pablo cuando era Saulo, era el principal supresor. ¿Se acuerdan que los perseguía a todos? Ahora es el principal promotor del Evangelio de la Gracia. Y aún estando encarcelado, la palabra no está encarcelada, no está encadenada. Por eso el Evangelio de la Gracia presenta estas dificultades muchas veces para los oyentes que se oponen, para los corazones duros, para los insensibles. Quieren colocar algo más. Entonces se presentan los conflictos, hay una lucha espiritual. De afuera, que el mundo está bajo el maligno, las personas están cegadas, su entendimiento entenebrecido, sus corazones duros, pero muchos cristianos están con sus corazones todavía pesados y duros, a lo que la gracia del Señor dice en su palabra. El Señor nos salvó por gracia, por medio de la obra de Cristo, de principio a fin.
Ahora, versículo 1 al 3, cuando habla del soldado, estamos hablando que se requiere vigor para esto, valor. Y esto es importante porque provoca también conflictos. Cuando uno se va hacia adelante y marcha en pos de esta verdad con convicciones firmes, tenemos oposición también de los mismos cristianos. Hay una necesidad del 4 al 7 que tiene que ver con la meta de agradar al Señor. En 2 Corintios 5:9 dice el apóstol Pablo, y agradarle al Señor. Interesante. Y el versículo también, dentro del 5 al 7, lo que el apóstol Pablo está diciendo, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y cuando habla del soldado, habla del atleta y habla del labrador, habla de una obediencia y un esfuerzo para poder conseguirlo. ¿Queremos éxito en la carrera cristiana? ¿Queremos verdaderamente recompensa en la obra de Dios, lo que estamos haciendo? Eso se dará al final. En Hebreos capítulo 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para correr esta carrera tenemos que, todo ese pecado que nos asedia y que se apega a nosotros, tenemos que despojarnos de eso. Miren que hay en derredor una nube de testigos, y mencionan a los de Hebreos 11, que por la fe ante los hombres, ellos se sostuvieron como viendo lo invisible, ellos perseveraron, ellos crecieron. Está hablando de no de pérdida de salvación y de que si no llegaban perdían, está hablando del camino de la fe. Y en ese sentido habla del servidor que sufre, porque recibirá recompensa, no es en vano. ¿Queremos éxito en la obra cristiana? Separémonos del pecado que nos asedia. Corramos con disciplina y entrega. No rompamos las reglas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, del 25 al 27, habla que el apóstol Pablo somete su cuerpo a servidumbre para alcanzar el premio. Requiere un esfuerzo para gozar de los frutos. Se debe distinguir siempre, cuando hablamos de salvación, por ejemplo, se debe distinguir cuando estamos ya justificados por Cristo y cuando nos habla del servicio y la conducta cristiana que tiene que ver con las recompensas. Hay que distinguir eso, cuando la santificación progresiva es lo que está hablando. El motivo del sufrimiento, el apóstol Pablo lo dice, por predicar la gracia de Cristo. Y los resultados lo tiene, está en la cárcel. Y viene el versículo 11 al 13 con una prótesis, en griego la prótesis es la parte condicional. Sí, 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 sí. 4 sí. Pero en el griego hay 3 condicionales, 3 clases, cláusulas. Primera, segunda y tercera. La primera es real, no es hipotética. Y de esta es la que nos habla. No es algo hipotético. No es pérdida de salvación. Tiene que ir con recompensa. Las primeras 2 son positivas y las otras 2 son negativas. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. La muerte con la vida no son inseparables, no se puede separar. La persona que está en Cristo ha muerto con Cristo y poseerá la vida, sí o sí. La vida eterna la tiene al momento de creer y garantía tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la redención, cuando el Señor nos venga a buscar y nuestro cuerpo en realidad vuelva al polvo y ahí se efectuará lo que es la resurrección y la glorificación. Ahora, nosotros estamos en un cuerpo todavía donde tenemos pecado, pero ya tenemos la garantía y el sello de que la vida eterna ya tenemos. En el momento que se produce, nosotros creemos y tenemos la vida eterna en el momento que hemos creído hasta la posesión de cuando Él nos venga a buscar. Se poseerá sí o sí. La muerte y la vida no se pueden separar ahí. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Nos habla de algún grado de recompensa. Los 2 negativos. Si le negaremos o negamos, Él también nos negará. Habla de la infidelidad del creyente. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. El creyente puede actuar con infidelidad. Puede ser, o puede diluir, o puede menoscabar la obra de Cristo, o puede oponerse a la gracia, o puede desviarse de la fe a través de lo que es la doctrina, las enseñanzas. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. ¿Por qué? Porque si no estamos bien afirmados en la palabra y no hay personas que manejen con precisión la palabra de verdad, la palabra es la que corrige, instruye, enseña, exhorta, consuela los corazones y hace que los creyentes no se desvíen de la doctrina. ¿Qué quiere decir? Las Escrituras son el antídoto para el error de las falsas doctrinas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra aprobado es dóquimos. Desaprobado, reprobado es adóquimos. Como por ejemplo pasó con Demas. Un soldado desaprobado se enreda con las cosas del mundo. El obrero aprobado, que más que un obrero acá es un maestro que traza bien la palabra de Dios con precisión, no tiene que avergonzarse porque maneja la palabra de verdad con precisión. Ahora,
Del versículo 15 al 19 vemos la Escritura como el antídoto contra el error, y si la usamos bien es la única forma para una vida piadosa. Ahora es interesante el sello que dice que Dios conoce a los suyos, porque dice que evita las palabras vacías y profanas, que los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. O sea que las personas que se desvían de la doctrina cada vez van más y más a otras cosas que son superfluas y están en el mundo, y en vez de purificarse y apartarse están contaminando, desviando su corazón de las cosas de Dios, y su palabra se extenderá como gangrena, porque se empieza a desparramar, a corroer, y después de la gangrena que toma todo el cuerpo se muere. Las personas cristianas que se empiezan a desviar de la fe y de la doctrina solamente por gracia, aunque han creído en la salvación por gracia, pero quieren vivir por obra, pierden este sentido del completo conocimiento del Señor, de su persona y su obra, y no la valoran, de manera que cada día pueden vivir en la experiencia de vida por la gracia. Que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Bueno, esto no creían, esto eran amilenaristas, ¿no? Esto no creían en la resurrección del cuerpo, sino en la resurrección espiritual. Sin embargo, hay un montón de personas que creen que Satanás está atado. También es un error de doctrina. ¿Y en qué nos quitan ciertos errores de doctrina? Sí, destruye, hermanos, contamina, minar. ¿Qué? La doctrina de la salvación, soteriología, la neumatología en cuanto al Espíritu Santo, la eclesiología, arruina parte de lo que es la iglesia de Cristo, siendo la cabeza, y nosotros solamente cumplimos funciones. La escatología, lo que ha de venir, porque al final, en vez de creer que el Señor vendrá y reinará por 1000 años, algunos no creen. Es importante la doctrina, muy importante. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Es firme el fundamento de Dios. El Señor conoce a los suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, hay un principio ilustrado del 20 al 23. Es que hay una separación del pecado. La separación del pecado es la que trae aprovechamiento espiritual. Por eso menciona que el versículo 20, la sexta figura. Ya mencionó la quinta, que es el maestro, el que traza bien la palabra. La sexta es el utensilio o el vaso, y la séptima es el siervo paciente y tolerante. Fíjense que tiene que ver con la doctrina, con manejar bien la palabra. Tiene que ver con que Dios conoce a los suyos. Hay una marca y una señal que Él conoce a los suyos. Pero los suyos deberían manifestar, evidenciar el amor al Señor en forma objetiva. ¿Qué les parece? Dios conoce a los suyos. Así cuando habla Números capítulo 16 versículo 5, los hijos de Coré, Abitam, Datán, Abirán y Coré, por la rebelión que había de incredulidad, dice Dios que Él conoce a los que son de Él. No está hablando ahí de salvación, está hablando de la conducta que tenían en rebelión a los que Dios había puesto en cuanto al liderazgo. Qué interesante, la manifestación que tenían de ellos no era de sujeción ni de sumisión a lo que Dios había dicho. Y de esta manera las personas que se desvían de la doctrina, Dios conoce a los suyos, pero en su forma de actuar se conducen peor que los mundanos, porque no se apartan del pecado, no se apartan de la impiedad. Entonces se mezclan entre los que están en el mundo, aman las cosas del mundo, su corazón está anclado en las cosas de abajo, no pueden militar en las cosas que el Señor les llamó, porque están enredados en las actividades mundanas. Así de simple. Entonces no le es un provecho espiritual. No están entendiendo que el que sirve al Señor no es en vano, que hay recompensa en los cielos. No están entendiendo que esta vida es así de chiquita comparada con la eternidad que tendremos con nuestro Señor. ¿Y por qué yo digo que cuando leemos el capítulo 2, versículo del 11 al 13, no se pierde la salvación? Porque está hablando de recompensa. Primera de Juan 5:3 habla que la salvación está en aquel que cree. Cuando vemos, no se pierde tampoco toda la heredad, porque primera de Pedro 1:4 habla de la heredad que tenemos todos los hijos de Dios. Pero los que no sirven al Señor, los que no sobreedifican sobre la roca, con piedra preciosa, con plata y oro, que son justamente, eso va a recibir recompensas buenas del Señor. Van a tener pérdida de recompensa, aunque no pierdan la salvación, aunque no pierdan la heredad completa, como primera de Pedro 1:4, que la tienen todos los cristianos, van a perder recompensa. Porque 1 Corintios capítulo 3, versículo del día 17, dice: conforme cada uno sobreedificó. Entonces el siervo tiene que ser fiel y diligente. Habla de una casa donde hay vasos de honra y para deshonra. Y habla de apartarse de la impiedad. La victoria espiritual en el 24 al 26 dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Esto habla a mí como pastor y los que enseñan también como maestro. Cualquiera que esté pastoreando en cualquier área, más allá de la función del pastor de la iglesia local,
pero cualquiera que está en escuelita bíblica, enseñando a adolescentes, jóvenes, grupo de alabanza, damas, lo que sea, grupo casero, o personas donde estamos enseñando, instruyendo, debemos pastorear de manera diligente, con templanza, con amor, siendo tiernos con ellos, y en este camino estamos aprendiendo todos. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, habilitado, capacitado, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Doctrina: los hermanos se desvían, se oponen cuando hablamos de la gracia de Dios, y el pastor, con ternura, con paciencia y tolerancia, que estamos aprendiendo, debemos corregir e instruir. Tengo la certeza y la fe de que aún muchos hermanos que se fueron, de los que han considerado algunas de las respuestas, de las cuales preguntas me han hecho muchas veces, he dado todo el consejo de Dios con amor y que lo pueden utilizar bien. La gracia de Dios, que nunca se olviden de esto, que consideren, que mediten de lo que han aprendido. Así como Pablo le decía a Timoteo. La victoria espiritual resulta en un negarse a sí mismo. Debo instruir, David, ustedes deben instruir y corregir a los que se oponen. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Dios puede dar el arrepentimiento conducente a la santificación, volver en el sentido, están en el sentido de ebriedad, con toxinas, intoxicados, contaminados, y vuelven de vuelta a recuperarse y andar en el camino de la verdad. Y otra opción, o mejor, otra razón, es hacerlos escapar del lazo del diablo, al cual están a merced de él, a voluntad. Ellos mismos se hacen esclavos de Satanás cuando se oponen a la doctrina. Es importante esto. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice que la tristeza que produce el mundo es para muerte, pero la tristeza según Dios es para vida eterna. La tristeza según Dios es para vida eterna en el sentido de recompensa, es para vida en abundancia de vida. Porque el cristiano, cuando no está viviendo conforme a la doctrina, no solamente no recibirá recompensa en el día que el Señor nos venga a buscar, en el tribunal de Cristo, sino que ahora pierde la plenitud, el gozo de la experiencia de vida. Y esto es muy importante. El apóstol dijo a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.